te damos las gracias. Tú eres fiel y verdadero, mi Señor. Padre, te pedimos que nos perdones y nos limpies con tu sangre preciosa. No queremos que exista algún estorbo para poder entender y aplicar la palabra en nuestra vida. Señor, prepara ese terreno para la alabanza de tu nombre, esa mente, ese corazón, esas emociones. Espíritu de Dios, te pido, mi Dios, en este momento que me ayudes a poder entregar el consejo de tu palabra. En el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén y amén. Hechos capítulo 10, versículo 1 al 6 dice así. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Él le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por nombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Se cuenta el caso de una persona que se encontraba prácticamente en un acantilado muy cerca del nivel del mar. Solamente permitía que un poco de brisa y también algún poquito de agua pues le refrescase. Estaba leyendo un libro, estaba él tan fascinado leyendo que no se dio cuenta que de repente la marea empezó a subir y él se encontraba en una cueva, más bien a la puerta de esa cueva. De repente el agua subió tan rápidamente el nivel que él quiso escaparse, pero de repente se acordó de su libro en el cual estaba tan fascinado, el cual estaba leyendo, y dijo: mi libro. Pero alguien le gritó y le dijo: deja el libro, escapa por tu vida. En eso que una ola no le permitía seguir escalando, porque tenía unos zapatos que no eran adecuados para estar en ese lugar. Le dijeron: quita ese calzado, no vas a poder subir así. Y efectivamente se quitó el calzado y repetidamente alguien le decía: escapa, escapa por tu vida. Cuando él llegó a un lugar seguro, él dijo: definitivamente es más valiosa mi vida que todas aquellas cosas que dejé. Este fue prácticamente también el caso de Cornelio. Él tuvo que dejar ciertas cosas para encontrar la vida eterna. Hay momentos en la vida que nosotros nos aferramos a nuestras costumbres, a nuestra idiosincrasia, a la religión que han tenido nuestros padres, nuestros abuelos, bisabuelos, etcétera, la cultura, el pensamiento social, y estas cosas nos estorban algunas veces para alcanzar la meta gloriosa de la vida eterna. Cornelio prácticamente se convierte en un prototipo de un retrato de todas las culturas, de todas las religiones en la tierra, que necesitan conocer la respuesta a la pregunta: ¿cómo puedo ser salvo del pecado y tener comunión con Dios cercana y no temer al infierno? Esta es una de las preguntas que mucha gente se ha hecho. Y es aquí, hermanos, a través de esta historia que vamos a tomar una pregunta como base, como tema del mensaje, y es esta: ¿son nuestras obras o la obra de Jesús la que nos salva? ¿Son nuestras obras o la obra de Jesús la que nos salva? En primer lugar, la lectura que hemos tenido, encontramos aquí las experiencias espirituales de Cornelio sin el nuevo nacimiento. Esto significa que podemos un día nosotros disfrutar de ciertas experiencias gloriosas por parte de Dios, pero eso no significa que somos salvos.
Y estas experiencias espirituales sin el nuevo nacimiento prácticamente nos habla que no hay salvación. Pero es la sinceridad y las experiencias que tuvo Cornelio por ser un hombre piadoso. Estamos hablando de un hombre gentil, que lo más seguro es que él a través del judaísmo empezó a entender algunas cosas importantes. A través de la lectura del Antiguo Testamento, él comenzó a querer tener comunión con Dios. ¿Por qué sucede esto? Es porque hay una necesidad innata en el hombre de buscar su origen y comunión con Dios. La Biblia dice en Génesis 1, versículo 26 al 27, que Dios creó al hombre y a la mujer conforme a su imagen y semejanza. Esa imagen y esa semejanza está en el área del espíritu humano, no en el alma y tampoco en el cuerpo. Esa imagen es de la cual también el libro de Eclesiastés dice: el Señor puso eternidad en el corazón de ellos. El espíritu que todos nosotros tenemos como seres humanos, que es lo que nos diferencia del género o más bien de los animales, porque los animales solamente tienen alma instintiva y cuerpo. Nosotros tenemos espíritu, alma y cuerpo. El espíritu es el soplo de Dios. En ese espíritu, ahí está la conciencia de la existencia de Dios y a la vez el deseo de tener comunión con Dios. Y esto es lo que estaba llevando a Cornelio a ser un hombre piadoso, un hombre que oraba, un hombre que tuvo experiencias interesantes. Si nosotros analizamos las experiencias de la vida de Cornelio, pero que estas no necesariamente indican que es una persona salva. Puede que sí, alguien puede tener estas experiencias y ser salvo, pero algunos se basan en ciertas experiencias y por eso dicen soy salvo. Por ejemplo, el deseo de tener comunión con Dios, pero no era salvo porque Dios le dijo a través del ángel a Cornelio que le dijese a Pedro que fuese, porque él dice en la última parte del versículo 6, él te dirá lo que es necesario que hagas. Este hombre tenía un deseo de tener comunión con Dios, oraba y ayunaba, hacía buenas obras y también dice daba limosnas. Es decir, era un hombre compasivo. Habían dádivas de caridad cuando alguien tenía alguna necesidad. Sacaba de su propia bolsa. Era un hombre que no quería que otras personas sufriesen. Además tenía una vida familiar piadosa, porque dice la Biblia que era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. O sea, era un líder en casa que era un ejemplo para su familia y tenía en sujeción a sus hijos y a la vez que ellos también se habían convertido en personas devotas. También, hermanos, vemos aquí algo sorprendente, como a la hora novena, dice la Escritura, que se le apareció, dice, un ángel. O sea, estamos hablando de algo espectacular. No es un demonio, es un ángel. A muchos lo que se les ha aparecido son sombras demoníacas por ahí. Pero que, hermano, ver un ángel es algo que, hermano, es sorprendente porque tenía un mensaje de parte de Dios. Y vemos aquí una experiencia gloriosa. Hay gente que ha tenido ciertas experiencias sobrenaturales. Y a eso le atribuyen que son personas ya salvas, que son redimidas. Sin embargo, todavía sigue el mensaje vigente. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Todavía necesitas más. Además de eso, era un hombre con mucha influencia positiva, de buen testimonio y de buena conducta. Porque en el versículo 7, cuando el ángel termina de darle el anuncio, dice, ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían. O sea, su influencia sobre sus soldados también era positiva. Dentro de ellos tenía un soldado, dice, devoto. Entonces podemos hablar aquí, hermanos, de algunas cosas que también en la vida de muchas personas ha sido una realidad. Muchos han sido sanados. Y algunas veces creen que por ser sanos son salvos. Ser sano no es sinónimo de salvación. Dios puede sanar a cualquier persona que llega a creer en la obra de Cristo en la cruz. Pero la sanidad divina no le da el crédito de ser salvo, o un milagro también. Hay personas que han sido liberadas de los poderes demoníacos, pero eso no significa que son personas salvas.
Algunos han tenido visión de Dios en un tiempo de oración, han tenido sueños, algunos han tenido sueños con Dios, y eso es lindo, pero eso no significa que son salvos. Creen en el poder de Dios. Dios también, hermanos, les ha hecho milagros en el área financiera, en el área matrimonial, en el área laboral, en tantas cosas donde Dios se ha manifestado, porque Dios es bueno. La Biblia dice que Dios hace salir el sol sobre malos y buenos, hace caer la lluvia sobre malos y buenos también. Entonces, Cornelio, un hombre que quería conocer de Dios, Dios le estaba manifestando aquí a la vida de él, porque veía el hambre que él tenía, pero Cornelio, como no tenía el conocimiento completo acerca del evangelio, entonces necesitaba que alguien le clarificase cómo puede tener comunión o salvación. De ahí que entonces vemos la orden que viene aquí de Dios a través del ángel, hablándole de lo que Pedro iba a hacer. Él te dirá lo que es necesario que hagas. De ahí la necesidad de la revelación del evangelio para ser salvos. Todos necesitamos exponernos al evangelio. ¿Por qué? Porque el evangelio, la palabra, genera fe. En Romanos capítulo 10 nos dice con mucha claridad que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. En la medida que nosotros nos exponemos a la palabra, entonces la fe que nos lleva a la salvación vendrá a nuestra vida para que por ella podamos apropiarnos de la vida eterna. Cornelio no tenía esa fe. Él sabía de la existencia de Dios, oraba, ayunaba, un hombre piadoso. Sin embargo, no era suficiente todo eso que hacía para obtener la liberación de su conciencia culpable y tener la certeza de la salvación. Por eso que Pedro era necesario que llegase y le explicase, le predicase a él y a su familia. La exposición del evangelio es lo que necesita todo ser humano. Si usted quiere que existan cambios sustanciales en el seno de la familia, en el trabajo, en la escuela, en la calle, en el país, se necesita la exposición de la palabra, porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Pero a la vez también se requiere de la diligencia en buscar esa revelación del evangelio. Es necesario que todos leamos la Biblia. En muchos países es prohibido que se lea la Biblia. Es más, no permiten que la Biblia entre a su país. Eso es algo muy triste, porque se les está privando de la luz de Dios, se les está privando del camino de Dios. Pero hoy en día existen tantas maneras de poder obtener la Biblia, ya no solamente en forma escrita, sino en forma electrónica. Pueden bajarlo en sus dispositivos móviles, en sus computadoras. Ahí está la Biblia en muchas lenguas, muchos idiomas. Entonces, la palabra está ahí, se requiere diligencia. Dice aquí la palabra en cuanto a lo que hizo Cornelio. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. O sea, aquí hay diligencia. Usted y yo tenemos que ser diligentes, tanto para recibir como también para poder dar. Y estas experiencias hará que en un momento dado la revelación de Dios se convierta en una experiencia maravillosa. Y esto lo que va a hacer es que al conocer la palabra habrá una aceptación a través de la fe a la palabra de Dios, a lo que Dios nos ofrece, la cual es la única revelación. ¿Por qué Dios le está diciendo aquí a Cornelio? Él te dirá lo que es necesario que hagas. ¿A quién le está diciendo? A uno de los apóstoles del Señor Jesucristo. Él te dirá lo que es necesario. ¿Por qué? Porque la iglesia de Cristo es la que tiene el mensaje del evangelio. La palabra es necesaria que sea expuesta. Muchas personas hoy en día, en el mundo islámico, en el mundo hinduista, en muchas otras culturas y muchas otras religiones, gente que tiene, hermanos, una devoción y quiere conocer a Dios. Hermanos, busca de una y otra manera el encontrar la paz interior, y no la encuentran si no es a través del perdón que solamente puede venir por parte de Dios. Usted puede ir al país de la India y usted se dará cuenta esos baños rituales que se hacen en los ríos.
se bañan, hacen rituales, pero es igual, ellos salen igual, con la misma cara de tristeza, la misma esclavitud. Buscan de una y otra forma en las distintas culturas, en las distintas religiones. Hay métodos, programas que ellos tienen para obtener el perdón. Hay hasta sacrificio, hay una cantidad de penitencia. Debe ser este primer paso, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto paso. Sin embargo, la gente termina todos los pasos que le han dicho y al final de cuentas no ha experimentado el perdón de pecados. Pero son gente sincera que quiere conocer a Dios. Por eso es fundamental la exposición de la palabra, porque la Biblia, Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y esa aceptación de esa verdad tiene que ser para siempre. Satanás va a tratar de imitar la verdad. Recuerden que Satanás es un gran imitador. El apóstol Pablo por eso le dice a la iglesia allá de los Gálatas, ya que ellos estuvieron expuestos a una mentira, a una copia, a una réplica del evangelio que se estaba predicando en aquella oportunidad, y hoy en día también se está predicando réplicas, se están predicando, hermanos, doctrinas que parecen del evangelio pero que no lo son. Pero por eso dice la escritura en Gálatas capítulo 1, versículo 7. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Muchos están pervirtiendo el evangelio, lo están torciendo, lo están manipulando. No es el evangelio puro. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. El mismo apóstol Pablo se pone él mismo, y si yo como un apóstol, si nosotros o un ángel predica otro evangelio diferente, sea anatema. La palabra anatema significa destinado a destrucción. O sea, no se le puede quitar ni añadir a la Biblia. El Señor por eso lo dijo allá en Apocalipsis capítulo 22. El Señor Jesucristo dice, en el versículo 18, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en el libro. No se le puede quitar ni añadir a la Biblia, al evangelio. Si alguien hace eso, si usted de repente escucha que ha venido una revelación diferente después del Señor Jesucristo o posterior a él, que hay un método para salvación, dice sea anatema, es decir, ese ya está condenado, no hay retroceso. Por eso el Señor quiere que usted y yo entendamos que la Biblia, la palabra de Dios es verdad, y esa verdad nos hace libre. Eso es lo que necesitaba Cornelio a través de Pedro, que Pedro le expusiese la verdad. Ahora, entonces miramos aquí en un principio que las experiencias que tuvo Cornelio, hermanos, experiencias muy bonitas, gloriosas, sobre todo la aparición de un ángel, que un ángel hablara con él, además de haber tenido experiencias de las buenas obras, la oración y el ayuno y otras cosas más. Eso no significa necesariamente que es una persona que es salva. Entonces esto nos lleva a contemplar que entre ese camino de querer conocer a Dios y llegar a conocerlo, se encuentran siempre piedras de tropiezo. Entienda esto de una vez y para siempre. Y algunas de esas piedras de tropiezo las va a encontrar en la misma iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque la iglesia no es perfecta hasta que lleguemos a la presencia de Dios, que seremos completamente santificados. Pero la iglesia naciente en el libro de los Hechos, aunque era una iglesia llena del Espíritu Santo, llena de poder, de sabiduría, sin embargo había unas áreas en las cuales no habían madurado espiritualmente. Y es que ellos habían adoptado cierta parte de la cultura y también del
de la religión del judaísmo que lo habían introducido dentro del corazón, del seno de la iglesia, que estaban estorbando la salvación. ¿Y qué era esto? La discriminación. La discriminación, hermano, algunas veces se da dentro de la misma iglesia por la inercia de la cultura y la religión, que son prácticamente estorbos para la salvación. Cuando el Señor Jesucristo empieza a hablar con la mujer samaritana, ella puso estos dos estorbos. Cuando le dice: ¿cómo siendo tú judío me pides a mí agua? Ya que judíos y samaritanos no se llevan bien entre sí. O sea, puso una barrera cultural y después pone una barrera espiritual. Los judíos dicen que en Jerusalén se tiene que adorar. Nosotros decimos que en este monte. O sea, lo mismo sucede hoy en día. Hay prejuicios familiares, prejuicios religiosos, académicos, sociales, económicos. Hermano, hay tantas cosas que hoy en día están estorbando. Y una de las cosas que está obstaculizando que muchos tengan una experiencia gloriosa con el Señor es la discriminación espiritual que está haciendo la iglesia. Hermano, la discriminación espiritual se da porque, hermano, hemos abandonado la gratitud por el orgullo. La nación de Israel, por alguna razón, por las enseñanzas que habían recibido de generación en generación a través de los intérpretes o maestros de la ley, recuerde una cosa: la Biblia no tiene error, la Biblia es la palabra de Dios, es inmutable. Sin embargo, cuando alguien la puede explicar y exponerla, es ahí donde nosotros tenemos que aceptarla, como cuando uno come pescado, hermano, con cuidado. No hay que estar hablando, hay que tener mucho cuidado por una espina. Entonces, ¿qué pasó? Ellos llegaron a creer que eran los únicos elegidos por Dios y que no había otro pueblo. Los demás estaban ya sentenciados a muerte. Y ese prejuicio los hizo abrazar un nacionalismo enfermizo. Y esto también, hermanos, los llevó a una discriminación de carácter espiritual que marcaban a los gentiles como hombres y mujeres inalcanzables, inaceptables, que no podían ser salvos, solamente nosotros. Usted dirá: qué barbaridad eso, pastor. Usted y yo también lo hemos hecho. Hermanos, en las distintas culturas, usted puede ir a Asia, puede ir a Sudamérica, donde sea, siempre hay esas marcaciones culturales y también religiosas que impiden, hermanos, que otros vengan al conocimiento del Señor. Entonces, ese pensamiento estaba estorbando a que la palabra llegase a los gentiles con mayor poder. Pero había ese prejuicio, por lo tanto, ellos estaban deteniendo el avance del evangelio. Quiero decirles esto, hermanos, miren. En nuestro país, de alguna manera, se está marcando esto. Ya sea por la cultura, por la posición socioeconómica y también religiosa, y por estar segregando, por estar apartando una clase de pecados, que estos son los más horribles y que estos son los aceptables. Cuando Dios dice que el pecado es negro, hermano. El homicidio, como es la mentira, dice la Biblia que los homicidas y los mentirosos no tienen parte en el reino de los cielos. Algunos se van a ir al infierno por mentirosos y otros por homicidas, pero el pecado es igual. Pero nosotros hacemos ciertas marcaciones, especialmente por los tiempos que estamos viviendo. Hermanos, ¿quiénes son ahora los paganos? Son los grupos violentos. Son aquellos que andan tatuados. ¿Qué pasaría si de repente las iglesias se llenan con ellos porque Jesús los está salvando? ¿Ah? Y vienen a los templos y se sientan con usted y le dicen: ¿me puede prestar un himnario en la Biblia? ¿Podemos ir a comer juntos? ¿Ah? ¿Qué pasaría con todo esto? Entonces, ¿qué pasa? Ellos no. Yo sí, porque yo no estoy haciendo esas cosas horribles que ellos están haciendo. No estamos justificando esa clase de pecado. Pero igualmente tampoco nosotros podemos, hermanos, quitar
hermano, la oportunidad de que todos procedan al arrepentimiento. Lo mismo está sucediendo allá con estos grupos violentos de ISIS. Hermano, cuando estamos hablando de que están decapitando cristianos, esos 20 jóvenes cristianos que antes de morir, ellos confesaron, Jesucristo es el Señor, y a todos les volaron la cabeza en Egipto, o en Libia, no recuerdo qué país, pero fueron jóvenes cristianos egipcios. Entonces, mire, hermano, que la situación, cuando uno mira eso, uno dice, esto lo que merecen es una bomba atómica. Esto no puede ser. ¿Y eso qué es lo que impide? Impide que la iglesia ore por los perdidos, impide las misiones, impide el evangelismo. ¿Qué pasa? Entonces nosotros nos encerramos y como Pedro no queremos ir a predicar la palabra a ellos. ¿Por qué? Porque estos son los que se tienen que ir al infierno y los de cuello blanco al cielo. Ahora, el problema es que eso no lo dice la Biblia. Esos fueron los intérpretes que sembraron en la mente de los niños judíos, en los cuales Pedro así creció. Se les había olvidado la promesa que Dios hizo a Abraham, el padre de esa nación, cuando dice, en tu simiente, hablando de Jesús, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Cuando dice todas las familias, significa todos los grupos étnicos, etnolingüísticos, todos ellos serían benditos por causa de haber creído en esa simiente que es el Señor Jesucristo. Entonces a ellos se les olvidó eso. Entonces comenzaron ellos a manipular la palabra para justificar sus posiciones. Usted puede ir, por ejemplo, al país de Indonesia. Indonesia en un tiempo fue un pueblo que fue alcanzado por el evangelio, que llegaron especialmente los holandeses. Sin embargo, una vez que estuve allá, encontré con una anciana que ella para orar, oraba en holandés. ¿Y por qué no podía orar en su lengua natal? Porque le habían enseñado que a Dios solamente se le podía orar en holandés. Fíjense bien. Y ella cuando oraba por los alimentos, oraba en holandés. Y además de eso, lo triste, hermanos, oiga esto, que muchos de los grupos que llegaron europeos, que no les permitían entrar a los templos. Y quedaron, hermano, una cantidad de gente marginada, fíjense bien, a que no entraran a las iglesias. ¿Y qué es lo que pasó? Toda esa gente marginada fue lo que el islamismo lo tomó. Hoy en día, Indonesia es el país más islámico de todo el mundo, porque el 99.7% son islámicos. ¿Por qué? Porque no se le dio oportunidad al pueblo, solo a un pequeño grupo, y el que aprendía holandés podía entrar a la iglesia. Esto lo vemos en todas las culturas. Entonces lo mismo estaba pasando acá. Hermanos, la iglesia, recuerde esto, cometemos errores. Vemos aquí a Pedro, la iglesia estaba cometiendo esos errores. Algunos dicen, yo no voy a la iglesia porque ahí hay muchas cosas que no me gustan. Pues claro, es que lo único que nos va a gustar de verdad cuando estemos en el cielo, allá sí nos va a gustar todo, aquí no. Todavía hay cositas que, hermano, estamos ahí tratando y batallando con ellas. No hemos madurado. Pedro no había madurado, la iglesia no había madurado, y por eso había discriminación en este sentido. Ahora bien, ¿qué pasó? Dios tuvo que tratar con la mente de Pedro y de la iglesia. Y ahora, hermano, Dios va a renovar el entendimiento de la iglesia sobre la discriminación espiritual. Ahora, fíjense bien, ¿cómo lo hizo? De repente, bueno, Pedro, me imagino que tenía buen apetito. Dice la palabra en el versículo 7. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un soldado devoto que le asistía, a los cuales envió a Jope después de haberle contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. ¿Cuál es la hora sexta? Las 12 del mediodía. Ok, ¿a qué hora le da hambre a usted? Por ahí también, a la hora sexta. Y tuvo gran hambre. Y en base a esa experiencia de la gran hambre que tenía Pedro, vea esto,
y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, me imagino que el olor le llegaba ahí de una carne guisada, de cordero, con papas y todo lo demás. Entonces sentía algo muy rico, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto, que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado, dice, de los 4 puntas era bajado a la tierra, en la cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Vea esto, hermanos. Dios va a ocupar algunas cosas que no son para nosotros muy particulares, para ir rompiendo ciertos esquemas, ciertos paradigmas, ciertas barreras, sobre todo, que nosotros estamos poniendo para no ganar el Salvador para Cristo y las naciones para Cristo. En este caso, el Señor le trajo a Pedro, mientras él tenía hambre, fíjese bien, que le presentó una cantidad de animales en una visión. Solo que le estaba presentando animales no comestibles. Según el capítulo 11 del libro de Levíticos, del cual hablamos un poquito en la vez anterior, hermanos, ahí habla de los animales que son limpios, es decir, comestibles, y los que no lo son. Los que son inmundos, así se le conoce como inmundos, y los que son limpios. Entonces ahora viene este lienzo solo con animales no comestibles. Y Dios le dice: Pedro, mata y come. Y él dijo: no, Señor, nunca ha entrado cosas semejantes en mi boca. A lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú común o inmundo, le dice. Esto nos habla en primer lugar, hermanos, que todos en el género humano, distinta raza, cultura, posición socioeconómica y política, lo que usted quiera, todos somos inmundos. Nacemos en la inmundicia del pecado, porque por cuanto todos pecaron, dice la Biblia, están destituidos de la gloria de Dios. Nacimos en pecado, todos. Pero ocurre esto, hermanos, que aún dentro de nuestra misma naturaleza, la cual traemos de nuestros primeros padres, ocurre, hermanos, que entramos en una especie de incredulidad del poder santificador del más vil pecador. Entonces, nunca podemos llegar a pensar que Dios puede cambiar a un esposo, a una esposa, a un hijo o un padre, que Dios pueda cambiar a estos jóvenes que están en los grupos violentos, aquellos que están en el narcotráfico. Quizás no podemos pensar que Dios pueda limpiar y santificar a una prostituta como lo hizo con Rahab y luego se convierte en la tatarabuela del rey David. Nos cuesta pensar que Dios pueda usar a un niño como usó a un David para vencer a un gigante Goliat. Y ese tipo de incredulidad es el que nos está estorbando, porque llegamos a pensar que unos sí pueden y otros no pueden. Y eso, la enseñanza que Dios está trayendo a Pedro, esa enseñanza espiritual, es sobre marcar o sentenciar al pecador, descalificándolo, que pueda ser justificado. No lo llames común, es decir, que tú no consideres que estas personas son inalcanzables o que estas personas están excluidas de la salvación. Quiero decirles una cosa, hermano. También Dios ama a los mareros y Dios los puede salvar a ellos también y los puede alcanzar con el poder y la sangre del Cordero de Dios, como lo puede hacer por una persona que nunca ha derramado sangre y las manos están limpias de sangre, pero no están limpias de injusticia.
Entonces, de cualquier clase de pecado, Dios puede sacar a una prostituta, Dios puede limpiar a un homosexual, Dios puede arrancar a una persona que ha vivido en las calles por el alcoholismo y lo puede limpiar y santificar. Y usted ni yo tenemos el derecho de cambiar el veredicto absolutorio de Jesús cuando dice: este es mi hijo amado. Hermano, mire, cuando Dios limpia y santifica y perdona, usted y yo no podemos cambiar eso. Porque dice la Biblia: a los que Dios justificó. Dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Si Dios lo ha justificado, si la Corte Suprema de Justicia dice: este es limpio, es limpio. Gloria al Señor. Aunque he tenido un background muy complicado, pero las viejas cosas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Aleluya. Aleluya. Algunos quizás quisieran que también se aplicara ese versículo a las arrugas, las cosas viejas de las arrugas que pasen. No, esas no van a pasar, se van a aumentar, hermanos. Téngalo por seguro. Pero las cosas del pecado, la maldad, las cosas viejas, las cosas que no nos convienen en nuestra vida, esas cosas pasaron. Entonces, esos prejuicios hacen que nosotros no nos movilicemos y estamos sirviendo de estorbo para alcanzar a las personas que el Señor quiere limpiar. Hermanos, todas las razas, el comportamiento humano, sea cual sea, los estratos sociales, económicos e intelectuales, todos nacimos en pecado, somos inmundos, pero cuando Dios nos limpia, no podemos cambiar el veredicto, hermanos. Por eso, estimada esposa, si usted tiene a un esposo que Dios se lo ha cambiado, usted cambie el cassette de su cabeza. Tal vez usted tiene el recuerdo de ese inmundo, pero Dios ya lo santificó. A lo mejor está más santificada que usted. Gloria al Señor. ¿Sí o no? No lo llames común. No lo llames inmundo, porque cuando Dios limpia a una persona, cuánto Dios nos ha sacado de la drogadicción, cuánto Dios nos lo ha sacado del mundo bajo, hermano, de aquellas situaciones, hermano, de tráfico de personas, de venta de órganos, hermano, de lo más podrido que usted pueda pensar. Hermano, Dios puede rescatar al más vil pecador. Por eso la iglesia, hermano, cuando nosotros no nos quitamos ese problema de hacer discriminación, de rechazar a la persona, decir: este no puede ser salvo, este que se condene ya, que el diablo se lo lleve, eso no lo podemos hacer nosotros. ¿Por qué? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso Jesús le dijo a los fariseos que las prostitutas y los publicanos irían delante de ellos en el reino de los cielos. Pedro entendió que tenía que romper esa barrera. Cuando llegan estos hombres, entonces dijo: muy bien, me voy con ustedes. Culturalmente eso no se podía. No se podía ni dialogar con un gentil, tampoco permitir que entrara a la casa y descansar en la casa, le dieran de comer y luego salir para otra ciudad. Ya Pedro había sido limpiado de esa discriminación espiritual. Ahora se abre la oportunidad. ¿Para qué? Para que aquel Cornelio que había tenido esa visitación de un ángel, que le había dicho que Pedro tenía un mensaje de parte de Dios que él necesitaba oír. Y quiero decirle una cosa, estimada persona que nos escucha por los distintos medios de comunicación en todas partes de la tierra. Dios a lo mejor se le ha aparecido en sueño. Dios probablemente le ha permitido escapar de un accidente automovilístico, o lo ha sacado de una enfermedad que ya estaba a punto usted de morir. Usted dirá: casualidad. No, Dios tuvo misericordia. Pero eso no significa que usted es salvo. Usted a lo mejor ha tenido un sueño que Jesús se le ha aparecido, y usted ha tenido una revelación de Dios en sueño, pero todavía le falta algo más. ¿Y qué es eso? Conocer el paso importante
para encontrar la verdadera libertad del pecado en su corazón. Y eso está a través de la salvación que es por la fe, no en nuestras obras, como la tenía este hombre llamado Cornelio, sino por la fe en la obra de Jesús. Dice la Escritura que cuando Pedro llega ahí a la casa, vea esto, en el versículo 25. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Note que Cornelio tenía todavía ciertos conceptos equivocados, porque tanto los romanos como los griegos, cuando alguien tenía ciertas capacidades sobrenaturales, los consideraban como dioses o semidioses, y por eso se le postra a Pedro y lo adora. Pero vea qué hizo Pedro. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. ¿Se da cuenta? El único que usted y yo tenemos que adorar es a Dios mismo, no a ningún ser humano. A ningún ser humano hay que adorar, solo a Dios hay que adorar. Y dice, y hablando con él, y entró y halló a muchos que se habían reunido, y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. ¿Se da cuenta? Este hombre había sido transformado en su prejuicio espiritual. Entonces dice acá: por lo cual al ser llamado vine sin replicar. Qué importante es, hermano, la diligencia. Hermano, qué importante es estar dispuestos a predicar el evangelio, la relevancia de predicar la palabra. Hermano, Dios ya está tocando a la gente, Dios está preparando la cosecha, lo está preparando a través de las circunstancias que estamos viviendo. La maldad se está multiplicando, la gente que necesita de Dios, Dios se les está revelando en sueños, Dios les está revelando a través de situaciones, Dios está manifestando su gloria. Es cuando Jesús dijo: alzad vuestros ojos y ved que los campos ya están blancos, listos para la siega. Desde aquel entonces Dios ha estado preparando la cosecha. Nosotros necesitamos ver que Dios ha preparado ya esa cosecha. El corazón de Cornelio y de su casa estaba preparada. Entonces cuando Pedro llega, prácticamente llega a cosechar, llega, hermano, a poder mirar las obras gloriosas de parte del Señor. Y dice acá: por lo cual al ser llamado vine sin replicar. Así que pregunto: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Y ahora le explica aquí Cornelio. Una vez más dice: entonces Cornelio dijo: hace 4 días que estaba a esta hora, yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo: Cornelio, tus oraciones han sido oídas y tus limonas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios, oye esto, para oír lo que Dios te ha mandado. Usted y yo tenemos un mandato de predicar el evangelio a toda criatura, hermano. Qué lindo es saber, hermano, que tenemos el mensaje de salvación para todas las personas necesitadas como Cornelio. Gente que necesita, hermano, respuesta a sus inquietudes internas. Ahora están dispuestos. Entonces Pedro, mírele, aquí está la clave de la precisión del mensaje. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesucristo de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén,
y a quienes mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. A nosotros que comimos y bebimos con él después que murió, que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Vea esto, hermano. En la exposición que hace aquí Pedro del Evangelio, habla de Jesús como el cumplimiento de las enseñanzas del Antiguo Testamento. Jesús como el Mesías y Salvador. Jesús como el mediador por medio de su muerte y su resurrección para recibir el perdón de pecados. Hermano, el perdón de pecados es la necesidad número uno del género humano. No es la comida, no es el vestido, no es la educación, no es el techo, no es el agua. La necesidad número uno es que la conciencia sea liberada, el perdón de pecados. En todas las edades, en todas las culturas, siempre han habido programas para restaurar la conciencia, pero no sirven. Las religiones han propuesto muchas soluciones o falsas soluciones. Primer paso, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, lo que sea. Pero al final, cuando la persona termine de dar los pasos, es igual. Se siente igual culpable, se siente condenado. No encuentra ninguna respuesta. Por eso hay personas que se cambian de una religión a otra religión y no encuentran nada. Y tienen razón. ¿Sabe por qué? Porque el único que no lo va a defraudar se llama Jesús de Nazaret. Porque Él, oiga bien esto, Él es la obra de Dios. No es las obras que había hecho Cornelio, que eran muy buenas a favor del prójimo, pero esas obras no le otorgan el perdón de sus pecados. ¿Y qué es lo que nos ha dicho la religión? ¿Qué es lo que nos dice la conciencia también? Hermano, nos confunde nuestra conciencia, porque la Biblia dice que el corazón es engañoso más que todas las cosas. Haz bien para limpiar tu conciencia, dale esto a los pobres, está bien, hay que hacerlo, pero eso no me perdona los pecados, sino que yo tengo que creer ¿a qué cosa? Tengo que creer a la obra que Dios hizo en Cristo en la cruz del Calvario. Y Pedro le explica claramente que Jesús es el Mesías, el que murió y resucitó, y que a través de la fe en esa obra recibirían el perdón de pecados. No importa el color que le pueda poner o el tamaño que le quiera poner al pecado, porque no hay pecado que pueda permanecer en pie ante la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que nos limpia de toda maldad. Por eso dice la Escritura, allá en el libro de Isaías: venid, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Probablemente usted ha tenido experiencias lindas con Dios, que Dios le ha dado salud, le ha dado una linda familia, le ha prosperado en algunas cosas, le gusta la oración, le encanta la lectura bíblica, Dios lo ha sanado. Pero mi pregunta es esta: ¿usted cree que eso que Dios ha hecho a favor suyo y a favor de toda la humanidad significa que tiene libre acceso al cielo, que es salvo? No. Por eso le dijo el ángel de Dios a Cornelio: Pedro, él te va a hablar, él tiene el mensaje y se lo lleva con mucha claridad. Entonces, en ese momento, sencillamente, cuando ellos creyeron que el perdón de pecados se encuentra única y exclusivamente en la obra de Dios en Cristo, por eso Jesús dijo a unas personas que le preguntaron acerca de qué cosas tendrían que hacer para ser salvos. El Señor responde en Juan, en el capítulo 6, en el versículo 29. Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Esta es la obra. En otras palabras, no es las obras suyas ni mías, no son nuestras limosnas,
no son nuestras oraciones, no son nuestros ayunos, no son, hermanos, las cosas buenas que hagamos, no son las apariciones que alguien ha tenido de algún ser espiritual, celestial, de Dios. No es eso lo que nos salva. Lo que nos salva es la aparición de Cristo en la tierra y que muere en la cruz del Calvario, derramando su sangre para el perdón de todos los pecados de la humanidad. Cuando yo creo que Cristo cargó mis pecados en su cuerpo en la cruz del Calvario, yo le digo: Señor, perdóname, límpiame con tu sangre, porque por mis obras no puedo ser limpio, pero por tu obra sí. En ese momento el Espíritu Santo, dice la Biblia, cayó sobre ellos. Oiga bien esto: porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. En ese momento se rompieron las cadenas. Se rompieron las cadenas que habían en Cornelio. Vea lo que dicen inmediatamente. Mientras aún hablaba Pedro estas cosas, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. ¿Por qué? Porque creyeron en esa palabra. Porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, no por un discurso político, no por un discurso social, no por un discurso sociológico. Viene por oír la palabra de Dios, que es viva y eficaz, y ella transforma el corazón. El Espíritu Santo ahí se manifiesta. Hermano, lo que necesita nuestro país es que cada uno tengamos esa experiencia. Pero necesitamos de Pedros que se muevan donde están los marginados y los rechazados. Está bien orar, pero igualmente tenemos que acompañar la oración de una acción. Hablarles. El Espíritu Santo caerá sobre ellos, los va a perdonar. Esposa, resista, por favor. Esposo, resista. Hable de Dios a su cónyuge, a su hijo. No se separe, no abandone el hogar. Hable de la palabra. Es la espada del Espíritu la palabra, y el Espíritu Santo hará una obra. Y dice aquí la Escritura que mientras ellos oían el discurso, es decir, ellos creyeron en ese momento como evidencia de la salvación, el Espíritu Santo vino a morar. Pero a la vez empezaron a hablar en otras lenguas, como sucedió con los apóstoles en el día de Pentecostés. Pero en ese momento, hermano, la experiencia de Cornelio que había tenido antes no se podía comparar con la experiencia que ahora estaba gozando. Ahora una experiencia de libertad, del perdón de pecados, que ya no tenía que hacer nada para merecer el perdón. Ahora iba a hacer las cosas por amor a Dios y por amor a los demás. Ahora él entendía que el camino es mucho más sencillo. El evangelio es sencillo para aquel que cree. Y le quiero decir una cosa: no hay pecado que la sangre de Cristo no pueda perdonar. Mientras hay vida, hay esperanza. Cuando una persona fallece, no hay posibilidad de cambiar su destino. Algunas culturas creen que quemando el cadáver se limpian los últimos residuos de pecado. No es cierto. Es la sangre de Cristo, cuando una persona cree que Cristo murió por usted y por mí en la cruz del Calvario, que lo limpia de todo pecado. Hay personas que todavía dicen: me voy a hacer una limpia, dice. La limpia, Jesús la hace. Esa gente que anda que hagan limpia, lo único que hacen es complicar su cuadro, porque obtienen más demonios que los que ya tenía antes. Pero cuando esta casa de Cornelio y los que estaban con él, dice que ellos ya estaban ahí contentos y felices por lo que había sucedido. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Los bautizaron. ¿Qué significa eso? El bautismo es la ratificación de su fe por medio de ese acto. Cuando usted se bautiza en agua, usted está diciendo públicamente: Jesús me salvó. Y quiero hablar de que Él es el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. El que me testifica públicamente dice: Señor, yo también lo haré delante de los ángeles. Hermanos, necesitamos quitar todo estorbo. Hay gente que ha tenido experiencias
lindas, aún dentro de las iglesias evangélicas. Algunos que han sido sanados, matrimonios restaurados. Pero no le garantizo, porque solo Dios lo sabe, que eso significa que usted es salvo. Usted recibió sanidad, gloria a Dios, pero no significa que usted es salvo. Usted es salvo cuando usted se arrepiente de corazón y viene delante de Dios y le dice: Dios mío, perdóname. He pecado contra el cielo y contra ti. Límpiame con tu sangre. Cuando usted entiende que usted es un pecador y necesita la redención por medio de la fe en Cristo, en ese momento el Espíritu Santo vendrá a vivir en usted. Y ese es la visa en el pasaporte de su corazón para que cuando la muerte llegue, solo se convertirá en un vehículo para estar presente en Cristo Jesús. Hermano, no hay regalo más bello que tener el perdón de pecados. Una persona que tiene libertad de conciencia, come bien, duerme bien, todo lo siente bien, se regocija en las cosas que Dios le ha dado, emprende cosas. ¿Por qué? Porque la sombra del pasado quedó en el pasado. Ahora Dios lo convierte en una persona visionaria. Tiene deseo, hermano, de emprender grandes cosas para el reino de Dios. Todo porque un día se dispuso a creer en el Señor. Por lo tanto, la pregunta que hemos puesto tiene una respuesta. ¿Son nuestras obras o la obra de Jesús la que nos salva? La respuesta usted ya la sabe. Solo la obra de Jesús nos puede salvar. Estimado amigo, donde quiera que se encuentre, en esta nación o fuera de ella, juntamente con los que están aquí en este día, nadie lo puede salvar, solo Jesús. Solo Jesús. Si usted quiere en esta hora decirle a Dios: Señor, aquí está mi vida. Gracias por las cosas lindas que me has dado, los milagros que has hecho en mi vida. Pero yo quiero el más grande de todos los milagros, la salvación. ¿Lo quiere? Entonces, ahí donde está, repita conmigo en voz alta: Padre eterno que estás en los cielos, gracias porque me amas tal como soy. A pesar de ser un pecador, tú me amas. Me arrepiento, Dios mío, por haberte ofendido con todos mis pecados a lo largo de mi vida. Me duele el haberlo hecho. Creo que moriste por mí en la cruz y en tu cuerpo pagaste por mis culpas, mis maldades, mis rebeliones. Gracias por la fe en tu sangre que derramaste en la cruz. Recibo el perdón. Creo que resucitaste para darme la vida eterna. Ahora te abro mi corazón y te recibo como mi único Salvador y Señor de mi vida. Gracias, Jesús. Siga orando con sus propias palabras. Señor, bendice a aquella persona que cree que es cristiano y no lo es. Ha recibido cosas lindas de ti, pero no es todavía una persona nacida de nuevo. Parece, pero no lo es. Señor, te pido que le redarguyas y le hagas entender que el hecho de congregarse o participar de un ministerio no significa ser salvo, sino cuando tú entras al corazón por la fe. Padre, en este día, abre los ojos de tu pueblo, Señor. Abre los ojos. Si usted es esa cristiana, ese cristiano que ha creído que es salvo, pero usted sabe que no, porque no hay un cambio, entonces ahí donde está, diga esta oración conmigo: Señor, perdóname por haber ocultado
mi condición delante de tus ojos, aunque tú ya la sabes. Pero ahora entiendo que soy un vil pecador, el peor de todos. Perdóname, Señor, por haber justificado mi pecado, por no haber sido sincero contigo. Perdóname, Señor. Perdóname por no haber querido enfrentarme con mi propia realidad interior, la cual me asusta, pero es la verdad. Ahora te lo confieso de todo corazón. Perdóname, Señor. Límpiame con tu sangre, Jesús. Creo que resucitaste, mi Jesús, para mi salvación. Te acepto como mi Salvador y Señor de mi vida. Gracias, Jesús. Gracias. Vamos a participar de los elementos de la cena del Señor.